manchas, y como la afectación es del tejido conectivo, se van a afectar también los vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que ocurra una hipertensión pulmonar, y nuevamente esa hipertensión pulmonar va a llevar a una insuficiencia cardíaca. A mí sus compañeros me dijeron que ustedes ya dieron insuficiencia cardíaca también en patomédica. ¿Es cierto eso? Entonces, tienen una idea de cómo afecta la función pulmonar a las cavidades derechas del corazón. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y acá es donde yo tengo que entender, ¿verdad? El tema de las causas de esta patología. Nosotros no vamos a estudiar todas las causas, vamos a estudiar algunas nomás. Y hay causas conocidas y después hay causas desconocidas relacionadas a otras enfermedades, pero que no se sabe exactamente cómo es que se produce. Todas ellas se caracterizan por fibrosis. Va a haber algún tipo de fibrosis en el tejido conectivo del pulmón. Las desconocidas se asocian a este grupo de enfermedades. Fíjense que el lupus está ya otra vez entre ellas, ¿verdad? Entre otras. Y las causas conocidas, las más frecuentes, están las ocupacionales, ambientales, drogas, toxinas, infecciones, pero de estas conocidas, nosotros vamos a estudiar solamente las ocupacionales y ambientales que se denominan neumoconiosis. Entonces, ¿qué son las neumoconiosis? Son enfermedades ocupacionales que afectan de manera intersticial al pulmón, o sea, que afectan el tejido conectivo del pulmón. Y son enfermedades ocupacionales que se asocian a la exposición de ciertos minerales. Entonces, ¿qué minerales nosotros vamos a estudiar? Solamente tres minerales inorgánicos: silicosis, asbestosis y carbón. Eso es lo que vamos a estudiar. Bueno, ahí ya les dije que eran las neumoconiosis, y recuérdense que ustedes la definición también de enfermedad ocupacional tienen en el capítulo de patologías ambientales y nutricionales. En este caso es inhalación de polvos minerales, desarrollo, claro que la patología va a depender del tipo de mineral que esté expuesto, al tipo de polvo que afecte el tipo de forma que tenga el mineral, que eso vamos a ver enseguida, y el tamaño y factores asociados, porque no es lo mismo un paciente que se exponga a esto a que se exponga también a eso con el tabaco. Vamos a comenzar hablando, la primera que vamos a hablar es la neumoconiosis de los carboneros. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Me entienden lo que les digo? Sí, profe. Bueno, atiendan bien, porque acá se habla de la antracosis. Y nosotros ya vimos que antracosis viene a ser la acumulación de carbón en los macrófagos. ¿En qué macrófagos? Puede ser en macrófagos alveolares, puede ser en macrófagos intersticiales, puede ser en macrófagos inclusive de los ganglios periliares. Ahora, esa antracosis generalmente puede cursar asintomática porque no se considera una patología, porque no provoca una reacción en el tejido o en el parénquima pulmonar que necesariamente lleve a un compromiso de la lesión, ¿entienden? A un compromiso de la función pulmonar, quiero decir. Entonces, por eso es que esta antracosis no se considera una patología, o sea, una enfermedad. Pero cuando esto avanza, y les vuelvo a decir, estos son pacientes que se exponen, porque todos tenemos antracosis, porque todos aspiramos, el aire que aspiramos todos los días está contaminado por la combustión del combustible fósil que usan nuestros vehículos. Nosotros vivimos en países tercermundistas. Entonces, no podemos compararnos con otros países que hacen la promoción de uso de los vehículos que son eléctricos, por ejemplo. La mayoría de nuestros vehículos son a combustible, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos vamos a tener antracosis en nuestro pulmón. Pero el problema es que cuando ese depósito de carbón desarrolle una reacción inflamatoria crónica de parte del estroma, y que ese estroma causa una fibrosis haciendo una incompetencia funcional del pulmón. Eso es la neumoconiosis o la enfermedad de los carboneros. Vamos a mirar
¿Qué va a tener mi paciente? Y va a tener áreas difusas de fibrosis en el pulmón. Fíjense que no es una patología maligna, pero va afectando de manera lenta y progresiva. Y estos son los pacientes que trabajan en fábricas de carbón, ¿sí? No somos las personas que nos exponemos a otro tipo de sustancias. Miren acá los alveolos. Vamos a traer el puntero. Miren aquí los alveolos y acá tengo la fibrosis y el acúmulo del carbón. Siempre tiene que tener alteración de la función pulmonar. Después tenemos la silicosis. La silicosis es la neumoconiosis más frecuente a nivel mundial y en nuestros países también, tanto Brasil como Paraguay. Y esta es la que se asocia a la exposición de una sustancia mineral que se denomina sílica o sílice. Y el sílice o la sílica se encuentra en las piedras, en las rocas. Por eso es que esto se ve en fábricas, que nosotros le decimos cantera en Paraguay. Y ustedes los brasileños le dicen pedrera. ¿Sí? O sea que en las pedreras, los mineros de rocadura, por eso dice acá, en minas, para que luego los cortadores de piedra de cualquier tipo, en las areneras, donde se fabrica arena. Bueno, la arena se saca del río o de las piedras, dependiendo de cómo se procese. Y ellos son los que se exponen al sílice. El sílice tiene dos formas. Tiene una forma que es amorfa y tiene una forma que es de cuarzo, que esta es más fibrogénica. Y obviamente que va a alterar los mecanismos o los mediadores químicos del proceso inflamatorio para estimular la formación de fibroblastos y colágeno. La silicosis se caracteriza por la formación de nódulos difusos en el pulmón, y esos nódulos están compuestos por colágeno. Por eso es que estas tres patologías que vamos a ver tienen características que son similares, pero que tienen otras sus peculiaridades. Esto es lo que yo quiero que ustedes estudien. Por eso es que les dije que solo estos tres vamos a desarrollar, debido a que son los más frecuentes, ¿verdad? Y que son enfermedades que son ocupacionales, que están directamente relacionadas con el oficio que desarrolle la persona. Bueno, la persona expuesta. Bueno, en este caso, yo lo que veo son los nódulos colagénicos, así se le dice, nódulos colagenosos. Y también hay imágenes de microscopio, del microscopio de la luz polarizada, de cómo esta sustancia no se reabsorbe, porque es una sustancia mineral que no se reabsorbe, entonces desencadena una respuesta inflamatoria crónica fibrosante. Ahora, ustedes me deberían preguntar, ¿no puede hacer una reacción de cuerpo extraño? Claro que puede hacer también una reacción de cuerpo extraño, solo que este mineral, o sea, todos estos minerales hacen más estimulación de fibroblastos. Entonces yo puedo tener áreas de reacción de cuerpo extraño en cualquiera de ellos. Pero lo que más llama la atención son justamente las áreas de fibrosis. Miren acá se ve la imagen de un nódulo, acá se ve la imagen de otro nódulo, y por eso es que en estas patologías se suele tomar biopsia, porque hay que hacer diagnóstico diferencial con un tumor. Peor todavía si es el paciente es fumador. Este no tiene riesgo de malignización, la silicosis. Pero si es que yo tengo una imagen que es sospechosa, hay que tomar biopsia. Más todavía si el paciente tiene disnea, y generalmente estos pacientes consultan por disnea. Bueno, siguiente patología viene a ser la asbestosis. La asbestosis, este ya es un mineral que ustedes conocen. Se habló de asbesto en el capítulo de enfermedades ambientales y nutricionales, y se habló de asbestos en el capítulo de neoplasias, refiriéndonos justamente a agentes carcinogénicos. Y este sí es un agente carcinogénico. El asbesto es una sustancia que se denomina también amianto y está prohibida prácticamente a nivel mundial, pero se sigue utilizando. Si ya ahora por lo menos ya es menor porque existen varias normas, está bastante reglamentado eso en todos nuestros países, pero ustedes saben que las normas de cumplimiento sanitario no se cumplen al pie de la letra en nuestros países tercermundistas. Entonces, el amianto en muchas ocasiones se sigue utilizando. Esta sustancia está en la tierra, es un mineral que está en la tierra y que se utilizaba antiguamente para elaborar los techos de la casa, que se le denomina en ciertos lugares fibrocemento.
Ustedes van a conocer probablemente con el nombre de Eternix por la marca, no sé si ubican, porque justamente una marca brasilera es el Eternix. No sé si algunos escucharon o conocen este techo. Conocen. Y generalmente era un tipo, me dijeron que se sigue fabricando, solamente que no se fabrica más con este componente, que este componente le sacaron, ¿verdad? También se encuentra en la tierra, entonces los poceros, los que cavaban pozos de forma manual, que hoy también no es muy frecuente, pero en las zonas del campo todavía existe gente que sigue cavando pozos. Por años, estas posiciones por años, chicos, no es una que te expones por meses y ya desarrollas la patología, tiene que ser años, 10, 20 años de exposición. Ellos también estaban expuestos. Y otro lugar donde se utiliza o se solía utilizar el amianto venía a ser en las fibras de frenos y embragues, porque el amianto en su forma anfíbol es más dura y la serpentina es más flexible. Entonces, en esta forma era lo que se solía utilizar para darle más flexibilidad así que se rompa, ¿verdad? a las tejas o donde se vaya a usar. Bueno, está la imagen. Díganme ustedes que esta célula, miren estas células, ¿qué células son estas? Esto es una tinción especial, esto es un esputo, es un estudio citológico y esto es un estudio histológico. ¿Qué células son estas? A ver, chicos, ¿están durmiendo o qué les pasa? Falaram no chat, prof, macrófagos. Ah, ¿qué tipo de macrófagos? ¿Con qué nombre específico? No me recuerdo, prof. Oh, mira en el chat otra vez. Bueno, este se tienen que recordar porque fue el último examen de ustedes, entonces voy a creer de que ustedes no estudiaron. Estos son macrófagos. ¿Cómo se llaman estos macrófagos? Que son grandes y tienen un solo núcleo o tienen varios núcleos. Varios. Varios. ¿Cómo se llama esta célula? Pregunta de examen del parcial que rindieron la semana pasada. Polimorfo nucleares, prof. No, polimorfo nuclear es neutrófilo, no vayan a inventar. No, está bien, Mateo, que me responda, te agradezco. Sí, pero ¿cómo se llama esta célula tan grande? Miren, acá tengo eritrocitos y es casi 100 veces más grande que el eritrocito. São células gigantes? Bien ahí, células gigantes multinucleadas. Miren acá, este es mi cuerpo ferruginoso ahora, o mi forma anfíbol. Y hace un rato yo le estaba diciendo que todas estas patologías pueden dar una reacción de cuerpo extraño, les dije hace rato. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Esto puede dar reacción a cuerpo extraño y puede hacer, justamente acá se ve re bien porque estas células son células gigantes multinucleadas. Acá tengo linfocito, acá tengo plasmocito, acá tengo linfocito, acá otra vez macrófagos. Y eso es el cuerpo extraño que se introduce en mi tracto respiratorio y se deposita y no se puede eliminar. Y de allí es que hace una fibrosis. Solamente que en el caso de la asbestosis, a diferencia de la silicosis y la enfermedad de los carboneros, la asbestosis tiene una afinidad por formar fibrosis en pleura, por hacer fibrosis, placas pleurales hace. Miren acá, esto sería la pleura que se estirpó del pulmón y ven cómo hace placas fibrosantes. Recuérdense que el asbesto es un agente carcinogénico.
aumenta el riesgo para cáncer de laringe, para cáncer de pulmón, tanto sea broncogénico el que fuese, para el mesotelioma, y justamente el mesotelioma es un tumor que se produce en pleura. Acá se muestra una resonancia para que vean ustedes la pleura nomás. ¿Y qué hace entonces? Este paciente suele debutar con dificultad respiratoria y con derrames pleurales. Miren acá, la fibrosis de la pleura. Acá veo mi parénquima pulmonar. Y acá lo que es el mesotelioma. Para que relacionen que justamente el tumor más frecuente, maligno que se ve, este es un tumor maligno, no me digan ahora que es benigno, justamente está entre una de las excepciones, por eso se llama mesotelioma. Puede ocurrir en diferentes mesotelios, pero es más frecuente en pulmón, o sea que en pleura. Eso para que vayan aprendiendo. Hasta acá, lo que vienen a ser enfermedades intersticiales pulmonares. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, Doctora, ¿no hay que saber diferenciar sobre antracose, todo eso, sarcoidosis? voy a respirar profundo antes de responderte. No, yo tengo una duda, doctora, si tengo que saber todo la No. patología o la lámina. Es que le dije a Michelle que ustedes tienen que estudiar todo de estas 3 enfermedades. No les dije que estudien sarcoidosis en ningún momento. Acá no salió eso, doctora, porque está muy ruin la neta. Ah. Atiendan lo que digo, por favor. Porque Yo repetí varias veces. Varias veces repetí. Son las neumoconiosis, solamente las neumoconiosis, y son las 3 patologías que dimos, que es la enfermedad de los carboneros. Te expliqué súper bien que la antracosis no se considera una patología, la silicosis y la asbestosis lo que tienen que estudiar. Y les dije por qué también. ¿Por qué solamente esas 3 y las otras no? Por eso les dije al inicio de la clase, Michelle, de que vayan tomando nota y que vayan marcando en su libro, por favor, para que no tengan que estudiar otras cosas que no le vamos a cobrar. Claro que ustedes, si quieren leer, van a leer, eso ya interesa de cada uno. Profe, serpentina usada para qué? No, esa es una forma, ¿verdad?, del asbesto, que justamente es la forma que más se utiliza para lo que se usa el asbesto. ¿Para qué se usa el asbesto? Les dije. ¿Para qué se utilizaba el amianto? A senhora falou do teto, né, de Eternite. Só que essa serpentina era mais flexível. Eu achei que ele era para outra coisa além do teto. No, no, no. Para casi todo se utilizaba, está prohibido esa sustancia. Se utilizaba. También se utiliza para las fibras de frenos de discos de embrague. Eso es lo que les dije, que a lo mejor eso es lo que no entendiste. Fibras de frenos, de discos de frenos y embragues de la empresa automotriz, estoy hablando. Y que también se encontraba en el suelo. Igual esto está bien en sus libros, muy bien detallado está en su libro cada tipo de neumoconiosis. Después, otra pregunta que tengan. Muy bien. Vamos a hacer un receso de 10 minutos ahora y después volvemos para el último tema que vamos a desarrollar, que es otra patología también pulmonar, obviamente. Ok, hacemos 10 minutitos y ya regresamos.
Buenas chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Se me desconectó un rato, no sé si se dieron cuenta, pero se me fue un ratito. Se colgó un ratito. Bueno, entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Con la clase. ¿Qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de un tema muy actual, por eso es que quiero que atiendan bien, porque lo que quiero es que comprendan la fisiopatología y qué es lo que ocurre, ¿verdad? A nivel microscópico. Vamos a hablar de justamente los cambios que ocurren en el pulmón cuando existe un daño alveolar difuso. Van a encontrar en los textos, van a encontrar como daño alveolar difuso, van a encontrar como lesión pulmonar aguda, van a encontrar como síndrome de distrés respiratorio del adulto. Todos esos son los mismos nombres para la misma patología. Y tienen que tener en cuenta un punto ahora de que justamente esta enfermedad está relacionada con varias causas. ¿Pero por qué es un tema actual? Porque justamente esta es la complicación que suelen hacer los pacientes con COVID-19 que van a terminar en terapia intensiva y generalmente por esta complicación es lo que fallecen los pacientes con COVID-19. Entonces quiero que atiendan mucho para que puedan entender. Aquí un ratito. Ay. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, sí, síndrome de estrés respiratorio, lesión pulmonar aguda, daño alveolar difuso, todos son los mismos nombres para la misma patología. En el libro ustedes van a encontrar, me parece como lesión pulmonar aguda, me parece que está en el libro, pero busquen, ahí están en su capítulo. ¿Qué es lo que sucede acá? Voy a ir directamente al esquema. El libro ustedes tienen ahí un esquema donde explica la fisiopatología. ¿Qué pasa? Va a haber una lesión, va a haber por algún mecanismo, sea un microorganismo, sea un agente químico, sea un shock, sea una sepsis, va a lesionar tanto al leucocito tipo 1 como la célula endotelial. Recuérdense que aquí ocurre el intercambio gaseoso. Y estos van a liberar, se van a activar y van a liberar mediadores químicos que van a reclutar a los neutrófilos. Estos sí, Mateo, son polimorfonucleares. Y estos polimorfonucleares van a venir hasta el sitio de la lesión como un proceso inflamatorio agudo. Solamente que en vez de hacer algún daño necrótico necesariamente, va a hacer necrosis de algunos tipos de neumocitos tipo 1, pero también va a acumular fibrina en la superficie del alveolo. Entonces quiero nomás que ustedes miren acá y vean. Si yo tengo acumulación de fibrina entre mi neumocito tipo 1 y mi aire, ¿cómo va a pasar oxígeno de aquí para allá y dióxido de carbono de acá para allá? ¿Se dan cuenta? Es imposible. Entonces, esta es la patogenia de cómo se produce el daño alveolar difuso o síndrome de distrés respiratorio del adulto o lo que se llama también lesión pulmonar aguda. ¿Qué vale? Profe, fazendo favor. Sí, sí, sí. Va a haber un daño que puede ser un daño directo en la célula del leucocito tipo 1 o una célula endotelial. Eso va a depender de diferentes factores porque son muchas las causas. Y ellas se van a activar y van a liberar mediadores químicos para reclutar a los polimorfonucleares. Y ellos van a venir hasta el sitio desencadenando una respuesta inflamatoria aguda, solamente que van a lesionar tanto la célula endotelial como el leucocito tipo 1. Algunos de ellos van a ir a necrosis y aparte de eso se va a acumular fibrina
Recuérdense, fibrina es una proteína del plasma. No vayan a confundir con fibrosis, que es la proliferación de fibroblastos. Son otras cosas, son cosas distintas. Y esto se va a formar o van a formar las membranas hialinas en el alveolo. Y esto es lo que yo tengo y por eso es imposible el intercambio gaseoso. Esto es lo que ocurre en los pacientes que se complican con la patología de COVID-19, que se complican de forma pulmonar. Hacen este síndrome de distrés respiratorio del adulto y justamente acá están algunas de las causas que pueden producir este síndrome de distrés respiratorio. Esto no es nuevo, esto es de hace años, o sea que este síndrome ya está descrito hace años, por eso está en el libro de ustedes. Puede ser un shock de cualquier tipo, una embolia grasa pulmonar, una infección por gram positivos, gram negativos, por virus, diferentes tipos de virus, broncoaspiración, otra vez, ahogamiento, contenidos gástricos y diferentes tipos de drogas y fármacos. Puede ser heroína, heroína aspirada, heroína inyectada, oxígenos en formas tóxicas que se le dicen las cámaras hiperbáricas. La radiación, por ejemplo, la radiación que es justamente la de tratamiento en la zona del pulmón puede desencadenar. El paraquat es un herbicida que se utiliza en la parte agronómica para pestes de ciertas plantaciones y cualquier citotóxico de cualquier origen. O sea que todo esto puede desencadenarme y más cosas que no están en este cuadro, un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Cuál es la clínica de este paciente? Va a comenzar con disnea progresiva, ¿sí? Con disnea progresiva y va a comenzar a empeorar el intercambio gaseoso y va a tener disminución de oxígeno, o sea, poca saturación o la saturación baja y también va a disminuir el dióxido de carbono. Puede hacer una acidosis respiratoria, mi paciente, y si es que no tiene asistencia ventilatoria mecánica, se va a morir. Así de sencillo. Macroscópicamente, que es lo que se hace por los estudios imagenológicos, yo voy a tener lesiones que son lesiones parcheadas, difusas, distribuidas en el pulmón, generalmente pequeñas. Y a la microscopía, en la etapa inicial del daño, voy a ver la formación de las membranas hialinas, que eran el acúmulo de fibrina y de células necróticas en la luz del alveolo. Acá nuevamente. Miren, acumulación de fibrina, esta sustancia eosinofílica. Luego, acá tengo infiltrado inflamatorio agudo, crónico, tengo ya áreas de fibrosis, vasodilatación, porque es un proceso inflamatorio. Nuevamente aquí, no me quiero activar, ahí está, puntero láser. Tenemos la acumulación de fibrina en los alveolos, acumulación de esta sustancia hialina. Fíjense cómo va proliferando el estroma, porque más adelante, en etapas más avanzadas, va a ser una fibrosis total del pulmón, causando el daño pulmonar, la insuficiencia pulmonar y la muerte del paciente. Y ese pulmón terminal es lo que se denomina pulmón en panal de abejas, que ustedes le dicen en portugués, fabugimeu. Acá está la etapa terminal del pulmón en panal de abejas, porque prácticamente mis alveolos ya no hacen intercambio gaseoso y desaparece la formación de las membranas hialinas, pero también mi neumocito no funciona como tiene que funcionar. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi paciente va a tener un cuadro respiratorio que puede comenzar como un cuadro respiratorio alto dependiendo de la causa. Si es un abogado, va a tener el antecedente de haberse o haber estado en el agua y haber broncoaspirado agua. Si es un paciente que está intubado o un paciente que está encamado, va a tener antecedente de tener un vómito y hacer broncoaspiración del vómito. O sea que hay muchas causas. Y en este caso, ¿qué voy a tener con esos antecedentes? ¿Verdad? O si tiene un cuadro infeccioso, va a ser un cuadro, ¿verdad?, de alteración de los leucocitos a nivel sérico. Puede tener fiebre. Y va a comenzar con aumento de la frecuencia respiratoria, disnea, que viene a ser dificultad para respirar. Esto es lo que le dije, van a disminuir los valores de los gases en sangre. Puede hacer cianosis. La placa radiográfica de lo que se haga, sea resonancia, sea rayo X o sea tomografía, vamos a tener opacidades,
difusas, intersticiales, distribuidas de manera difusa, y sí o sí necesita asistencia mecánica. O sea que ventilación mecánica va a necesitar mi paciente, no va a poder respirar, y si no recibe atención médica se va a morir. De hecho, en terapia suelen morir también. Acá tenemos una placa normal, de un pulmón normal, y aquí tenemos una placa con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Vean el video que les puse. El video del doctor Sanjay justamente es sobre el distrés respiratorio en pacientes con COVID. Estas son las causas que ya les mencioné. E hasta aqui, síndrome de distrés respiratório do adulto. Prof, pode voltar ao último slide, fazendo um favor? ¿De qué? ¿Cuál es tu duda? O último slide, fazendo um favor. ¿De qué? ¿De qué tema es tu duda? Desse. Pero ya dije todo ese último slide. Hablaba del paraquat, que es un herbicida. Es el mismo cuadro que les puse hace rato, son. Tienen que tener en cuenta una cosa. El síndrome de distrés respiratorio del niño, hay un síndrome de distrés respiratorio también que se produce en los niños y que se ve en el recién nacido. No es el mismo cuadro, se forman también membranas hialinas, van a encontrar descrito en su libro, pero tiene una muy buena evolución. Una muy buena evolución. Ese es un punto que tienen que tener en cuenta. Que acá nosotros estamos hablando del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Generalmente cuando un recién nacido nace de forma prematura, puede hacer un síndrome de distrés respiratorio y se le pone tratamiento y mejora súper bien. Y la diferencia con los casos de COVID-19, lo que ocurre es que también ocurre una alteración o sea, que se desencadena trombosis múltiples en los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que también se ve, por eso es que se usan anticoagulantes en los pacientes con COVID-19. ¿Preguntas? Ustedes hoy están totalmente volados porque tienen su examen, porque muchísimas preguntas me hicieron los otros grupos sobre este tema. Es un tema muy actual y muy interesante. Lástima que ustedes no le pudieron sacar el provecho que amerita. Con suerte 3 personas me estarán atendiendo. Que no le están dando la atención, John Lucas, a la clase porque ustedes tienen su cabeza en su examen. ¿Entendés? Lastimosamente, ustedes no le están prestando la atención que amerita este tema. Eso fue lo que dije, John Lucas. Porque en todos los grupos que desarrollé de patologías pulmonares, primero que nada que da demasiado gusto, es un tema demasiado interesante, y después que son patologías frecuentes. Y por más que ustedes ya hayan dado muchas de ellas en patología médica, es que el enfoque anatomopatológico es diferente y no veo el interés que deben tener en comparación a sus otros compañeros y a otros grupos donde suelo desarrollar este tema. De parte de ustedes, pues están con su cabeza en otro lado. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Quién me dijo que Mateo era el delegado de este curso? ¿Quién era?